Para mí ha sido muy importante el espacio de la fotografía personal y el álbum. O sea, yo empecé a hacer microhistoria o historia desde abajo o historia de la gente común gracias a llegar a este archivo álbum, armario álbum, Ujú. casa escritura del yo, donde he podido encontrarme, sobre todo con mujeres, porque a mí me interesaron mucho durante una investigación larga que hice sobre primer franquismo, que fue mi tesis doctoral, las compiladoras mujeres. Cómo a través del álbum ellas habían hecho una memoria de sus vidas, ¿no? De sus vidas muchas veces marcadas por el absoluto desinterés del entorno, ¿no? Porque ¿qué tiene que contarnos esta ama de casa, ¿no? Que ha vivido en los años 40, 50 o 60 del franquismo y que se dedica, como pone en casi todos los documentos oficiales, a sus labores, ¿no? Ujú. Y ellas encontraban en el álbum esa posibilidad de contarse y también de ser contadas, ¿no? Porque el álbum es un espacio de muchísima tensión entre qué narrativa haces de ti y de tu grupo y qué es lo que se espera de ti, ¿no? Por ese lenguaje bastante estereotipado que tienen las fotos familiares, las fotos amateurs, ¿no? Claro. Que son repetitivas y a veces un poco convencionales. Entonces, bueno, yo me encontré álbumes fantásticos de mujeres que viajaron, de una comunidad de amigas, por ejemplo, en Barcelona, que trabajaban en estudios de cine y que utilizaban las fotos como una cultura material que iban intercambiándose, iban a los estudios de fotografía y se ponían súper sexys, con labios rojos, con abrigos de pieles, con unas melenas súper influenciadas por el cine de Hollywood y las estrellas de Hollywood, que era lo que les gustaba, ¿no? Y luego se las regalaban entre ellas firmadas y dedicadas. Y luego hacían sus álbumes. Y Qué luego yo fantasía, de llegué, verdad. claro. Y entonces, claro, qué disidencia Qué a la disidencia. feminidad de la Ujú, sección femenina de Falange y al nacionalcatolicismo. ujú. ¿Que esto lo haya visto yo? Pues sí, porque ¿a quién interesan estas fotos? Ahora a más gente, pero Claro. cuando yo estudié esto a principios de los 2000, pues a muy poca gente. Ujú. La fotografía personal realmente estaba denostadísima por la historia contemporánea, porque claro, no es documento, no es objetivo, no es un documento de archivo, pero también por la propia historia de la fotografía o del arte, por ese lenguaje un poco convencional que te comentaba, pero que para mí está lleno de posibilidades de abrir mundo, ¿no? Y luego además tú dices de los álbumes de fotos que son espacios de agencia. Me Sí. gustaría que explicaras esto un poquito más porque es como esta idea de que es muy cinematográfica también, ¿no? Como de fotogramas Mm. que tú eliges poner de una determinada forma y en un determinado orden y que los eliges también cuáles incluyes, cuáles no incluyes, ¿no? Y nunca había pensado yo en un álbum de fotos desde ese punto de vista, ¿no? Como si fueran fotogramas de una película, como un storyboard, Mm. al final, al fin y al cabo, ¿no? A diferencia de que no es lineal. No Ujú. sé si las pelis son No lineales, tienen por no qué. tienen por qué. El álbum suele ser circular, Ujú, porque está pensado para ser contado. Por eso es muy interesante encontrar a compiladoras, compiladores vivos que puedan contarte su álbum y reactualizar esa memoria que suele ser muy obsesiva, que suele repetirse mogollón, ujú. porque cuando estás como dentro de algo, ¿no? Yo he visto álbumes donde, pues por ejemplo, me acuerdo de uno donde ella ponía a su padre todo el rato, a su padre desde distintos ángulos, retratos del padre, y cuando me lo contó me decía, es que echo tanto de menos a mi padre, era Mm, médico, me daba tanta seguridad saber que él estaba, entonces dices, claro. tiene todo el sentido, claro. Estás pensando a la Ujú, hora de hacer el álbum en tu padre, ¿no? Pero sí, yo creo que son escrituras del yo agenciadas, pero siempre en negociación con todo eso que nos hace sujeto y nos sujeta, ¿no? Que son ujú, las normas sociales. ujú. Y sobre todo el trabajo de campo que yo he hecho con álbumes muy, muy centrado en mujeres en los años primeros del franquismo, pues claro, el discurso era para ellas muy aterrador, muy machista, muy patriarcal, muy conservador. Entonces,
lo que hoy nos parece un poco más banal, yo creo que lo pude mirar en el contexto y decir, bueno, que esta mujer haya decidido saltarse su maternidad en el álbum, que es lo típico, y se haya centrado en sus amigas, Claro. en el viaje que hace a Roma con su amiga Amalia Avia. Estoy pensando en Esperanza Parada, que fue pintora, y se fue a Roma con otra amiga, con Amalia Avia, que también fue pintora, o en el estudio de ellas. Pues esto para mí fue una bomba, ¿no? Encontrarlo. Sí, porque Pero también las madres, que sí, también siempre como obvio. que desprestigiamos toda esa cultura emocional, ¿no? De las madres y sus bebés. Y joder, es muy bonito. Y también es súper bonita, ¿no? Sí. Y como a mí me gusta mucho la fotografía porque al final es como un artefacto que tú utilizas y no sé, a veces yo lo pienso así, porque también he hecho algún proyecto de fotografía en los que te estás autodenunciando todo el rato, como bien decías, como con la selección de fotos o con la mirada, porque es como que todo el rato queda plasmada tu mirada, incluso hasta la foto más tonta, podríamos decir, de un cumpleaños, de un encuentro de amigos y demás, el hecho de que tú tires una fotografía está mostrando, cuando lo ves en un pack de muchas fotos, cuáles son efectivamente tus puntos de vista, tus obsesiones, hacia dónde quieres dirigir tu mirada, ¿no? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que más te erotiza? ¿O qué es lo que más llama tu atención, ¿no? ¿O qué es lo que más se repite, ¿no? Porque insistes de nuevo en mirar hacia allí, ¿no? Totalmente. O sea, me parece que es una cosa como que incluso desde un lugar casi inconsciente, como que cuenta mucho de tu historia, ¿no? Totalmente. Y los retratos, ¿no? Encontramos tanto retrato de mujeres artistas, por ejemplo, que aparecen retratadas de múltiples maneras y ellas nunca se han hecho esos retratos, Claro. pero están como posando y según un poco cómo deciden vestirse, cómo deciden maquillarse, cómo deciden posar al lado de su obra, no en un espacio abierto con amigas, un plano medio, un plano largo, uno cercano, y cómo lo van situando en el propio artefacto dispositivo que es el álbum, ¿no? Es alucinante, Es alucinante lo de las fotos. Y luego también la fragilidad del papel, o sea, es el material más frágil de todos. Las fotos en papel se van poniendo sepias, Sí, ¿no? claro. Van casi como desapareciendo. Y luego también la fragilidad en la interpretación, porque es que a veces miras y miras y miras y quieres saber. Yo siempre me acuerdo del libro más citado de la historia de la fotografía, que es La cámara lúcida de Roland Barthes, que él está todo el rato buscando a su madre, está en el duelo de su madre y la está buscando entre los papeles, entre las fotos, y está frustrado porque no logra conectar con su madre muerta, ¿no? Hasta que encuentra una foto, que es la foto del invernadero, ¿no? Y a partir de ahí pues puede escribir ese libro fantástico sobre fotografía, memoria, duelo, que es precioso, ¿no? Muy bonito. O Kate Zembreno, que tiene otro mucho más actual, que se llama Mi libro madre, mi libro monstruo, que va a volver a Barthes y va a volver a Louis Bourgeois, y también va a buscar en las fotos de su madre pues esa al final mirada de ella niña, ¿no? De esa infancia. Y nunca se encuentra, pero es ese viaje del que hablábamos antes lo que hace pues estos dos libros fantásticos, ¿no? Que son absolutamente procesuales en esa necesidad de encontrar y de no poder.